cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Hilando Fino TV. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Esperamos hayan compartido esta transmisión. Como cada semana nos acompaña don Andrés Fortunato, donde prometimos esta semana iniciar con el fideicomiso. ¿Cómo está, don Andrés? Oh, muy bien, Marisa. Me alegra mucho. Ahora sin mascarilla. Ay, eso es lo más maravilloso que me ha pasado. Ay, Ay, Dios mío. No, pero uno con mascarilla no se tenía que maquillar porque no iba tapado, pero ahora no. no, pero es bueno maquillarse y respirar bien. Ah, ok. No, respirar bien, eso es lo mejor. Sí, porque tú respirando ese monóxido de carbono que tú... El aire contaminado que te saca del cuerpo volverlo. Te lo estás tragando de nuevo. No. Pero una cosa, don Andrés, pero yo vi como una controversia entre Salud Pública y el presidente de la República, porque el presidente dijo una cosa y Salud Pública al día siguiente en la mañana salió diciendo algo como que no era lo mismo. Bueno, porque es probable que eso sea para aclararle a la gente que no hay restricción para entrar a lugares ni nada por la mascarilla, pero que de manera particular cada uno tiene que hacer uso de lo que entienda. El uso de su mascarilla donde crea, porque antes había una imposición, pero ahora se quitó esa imposición, mientras que cada uno debe seguirse cuidando. Bueno, mientras tanto tenemos 3 vacunas y de casualidad no tenemos 4. No, se ha hecho un gran esfuerzo, el país ha hecho un gran esfuerzo, encabezado por el gobierno, el presidente de la República, y hay que agradecer eso, porque aquí hay que aprender a agradecer también las cosas. Claro. Independientemente de que seamos uno de los partidos, hay que agradecer las gestiones positivas. Pues en el caso específico de otra controversia, ha sido el famoso fideicomiso, donde todo el mundo ha opinado y donde usted me comentaba algo fuera del aire la semana pasada, que yo le dije, déjelo ahí para que lo hablemos para el público. ¿Cuál es la historia del fideicomiso en República Dominicana? Mira, es una historia interesante que todo el mundo debe interpretar con la intencionalidad que envuelve el fideicomiso que se ha planteado. El fideicomiso comienza cuando aquí, con fideicomiso público, pues ya el fideicomiso privado existía, pero el fideicomiso público nace en la República Dominicana a partir de la ley 189-11 del presidente... ¿El reciente? En el 2011, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el cual se hace un fideicomiso para fines de la promoción hipotecaria y se incluye la palabra fideicomiso. Público, ya es público entonces, porque todos los negocios que se hacen con bienes del Estado y donde va a participar el Estado y donde está obligado a darle el seguimiento que la Constitución plantea, que es la de supervisar y controlar los fondos públicos, tiene que hacerlo y es constitucional. Entonces, mucha gente no ha entendido la participación del gobierno en el aspecto de un fideicomiso público. Pero, ¿qué pasa? Mira, de los 12 fideicomisos que están públicos, que se están puestos sobre el tapete en estos momentos... Espéreme un segundo, ¿no es solo Punta Catalina? No, querida. ¿Y cuáles son esos 12, don Andrés? En estos días el encargado del Banco de Reserva, la parte fiduciaria, publicó los seis fideicomisos. Hablamos de Samuel donde hay Pereira. Donde hay seis, no hablamos específicamente de Andrés Van der Holt, hijo, no que es el encargado de la parte fiduciaria del Ban Reserva. Entonces hay 6 fideicomisos que comenzaron en el periodo de Danilo Medina. Todo el mundo sabe lo que comenzó el aspecto de viviendas, fideicomiso para la vivienda, para abaratarla, que la comenzó el gobierno de Danilo Medina,
también, y también comenzó la parte de la vial, el fideicomiso para la red vial de la República Dominicana, que hay que mantenerlo siempre en condiciones, porque este es un país básicamente que vive, entre otras cosas fundamentales, del turismo. Ya aquí una cosa, don Andrés. La red vial incluye todo lo que sea autovía, teleférico, metro, autobuses, todo eso. Básicamente la parte de carreteras, de avenidas y de lo que sea contacto vial, porque tienen que irse ensanchando hasta que aquí se garantice un transporte ágil, un transporte fácil, que tiene que darse para que las personas de otros países puedan venir. Por ejemplo, cuando yo viajo por el país, que veo las carreteras en las mejores condiciones que he visto en mi vida en estos tiempos, producto de todos estos gobiernos que se han preocupado por eso, y me recuerdo cuando tenía que caminar el país por allá por el 1990, 86, 82, donde tú venías de San Juan de la Maguana aquí sobre piedras y caminaba al interior y era sobre piedras. Se ha mejorado bastante. Hay que agradecerle a todos estos gobiernos el trabajo que en esa dirección se ha hecho. Lo cierto del caso es que el fideicomiso es una gran decisión, muy importante para el país. Nosotros desde la Fundación de Militares Constitucionalistas, que no apostamos para ello a ningún bando, sino al bienestar del país, que estamos pensando en el bienestar general de la nación, desde una posición patriótica, entendemos que es importante el fideicomiso. Yo creo que usted... Y quiero explicar por qué. Ajá. Porque es importante. He oído a algunos comentaristas, porque hay mucha gente preparada en los medios de comunicación, que hace una serie de análisis que cualquiera se lo cree, aunque estén hablando lo que no es. Ay, qué bueno que lo dijo usted y no yo. Porque el uso que se hace aquí en la República Dominicana de un aspecto filosófico que nace en Grecia es muy grande. Aquí se habla se hacen análisis para inducir al error. Y eso viene desde la época de Trasímaco, allá en Grecia, cuando se oponían a las concepciones de Platón, Aristóteles, Sócrates. Entonces, en esos tiempos donde un grupo hablaba sobre cuestiones objetivas, defendía la verdad, bueno, pues otro grupo hacía lo contrario. Saboteaba ese asunto. Lo saboteaban haciendo exposiciones muy brillantes, ¿verdad? Esas exposiciones brillantes que se hacían todavía se han copiado durante toda la historia de la humanidad y tuvieron su mayor auge en la época de Maquiavel, donde las cosas hay que torcerlas y no es así. Para nosotros el fideicomiso... El príncipe y el principito, que son famosos por el manejo de la política, y eso es justamente lo que se hace ahora. Don Andrés, ¿qué cree usted que va a traer el presidente para validar esas promesas de fideicomiso que hay, que andan pululando por ahí y que mucha gente está en desacuerdo con ellas? Siempre en las decisiones de Estado y públicas van a haber personas en pro y en contra, porque son la confluencia de la lucha de intereses, las contradicciones que se dan. Pero, ¿qué tiene que hacer un presidente en este caso? Apegarse a la Constitución y la ley. ¿Qué hay que procurar? Hay que procurar que el fideicomiso esté tan claro que en ningún momento se pueda torcer en la práctica, sino que garantice una fiscalización y control independientemente de lo que muchas personas puedan plantear sobre el secreto bancario, etcétera, que para los fines públicos no puede ser utilizado. Porque hay que decir la verdad al pueblo y lo que dice la Constitución de la República. Porque si alguien guía las decisiones de Estado, debe ser la Constitución. Por eso siempre decimos
que en el artículo 6 de nuestra Carta Magna se plantea lo siguiente: la supremacía de la Constitución, y dice que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano, por lo que toda ley, decreto, reglamento, resolución u acto que sean contrarios a la Constitución son nulos. Pero se cumple eso en nuestro país. No, la lucha es porque se cumpla. Nosotros los constitucionalistas, lo que defendemos, el objetivo fundamental de la Revolución de Abril de 1935, que es la creación y fortalecimiento de una democracia constitucional, es decir, donde las decisiones de Estado no se tomen en base a intereses particulares, sino en base a los intereses generales que plantea la Constitución de la República. Decimos que el fideicomiso, si tiene un Congreso que no sea inorgánico como hemos planteado, sino un Congreso cuyos candidatos surjan de la base de los partidos, de una base educada, de una base que tenga una formación cívica, ética, patriótica y sobre todo de conocimiento del manejo del Estado, donde cada ciudadano sepa que el voto que va a echar el día de las elecciones es un voto para bien o para mal del país, que si lo echa cuando vende su voto o cuando se deja sobornar es para hacerle daño al país. Y ese Congreso está hecho, salvo raras excepciones, conformado por mucha gente que han llegado en base al dinero, en base a hacerse superior en los grupos de campaña de los partidos políticos, en base al dinero acumulado de dudosa procedencia. Entonces, siendo así, el Congreso no cumple con el artículo 93, numeral 2, letras D y F, donde tiene que supervisar y controlar todos los actos del gobierno central. Nos vamos a quedar ahí en el fideicomiso porque no hemos podido hablar de historia, no nos ha alcanzado el tiempo para ello. Sin embargo, yo quiero que rápidamente nos diga qué pasó en ese 1844 para la fecha de hoy y cuál es su opinión en base al primer Picasso que ya se acaba de dar para el muro en la frontera con Haití. Mira, hoy 19 de febrero se están haciendo todos los aprestos posibles en el 1844 para poder dar el salto a la independencia nacional. Y para ello, todos los miembros de la Trinitaria estaban en los diferentes lugares haciendo los contactos con quienes tenían que responder el día que se hiciera ese trabucazo, como se dio. ¿Con quiénes se hacían esos contactos? Con diferentes lugares. Por ejemplo, hablábamos el otro día que se hizo énfasis en los hermanos Santana, Pedro y Ramón Santana, que fueron determinantes en esta semana cuando ellos garantizaron que iban a mover fuerzas militares desde el Ceibo, conformada por personas, por peones, personas amigas, personas comprometidas. La parte decisoria del trabucazo, de poderse dar, fue la fuerza que ellos representaban. ¿Por qué? Porque los demás trinitarios estaban en disposición de ofrendar su vida, como lo habían hecho en el juramento de la Trinitaria, pero los medios objetivos materiales para llevar a cabo la acción, quienes más reunían condiciones eran la gente del Ceibo, encabezada por Pedro Santana y Ramón Santana. Todos esos aprestos hasta que se pudieron realmente dar la sorpresa el 27 de febrero del año de 1844. Era un activismo fuerte que hubo en esa dirección. Para la próxima semana nosotros sí vamos a hablar un poco de esto, pero también vamos a hablar de lo que diga el presidente de la República en relación a fideicomiso y a otros temas que van a ser tratados el 27 de febrero en la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que el presidente va a hablar el 27 y nosotros vamos a estar aquí el 26. Todavía nos vamos a adelantar, como quiera vamos a hablar un poco más de historia entonces y dejamos para después de ese para la día siguiente lo semana. hacemos, la otra semana comentamos lo del presidente. El presidente debe plantarse en que el fideicomiso siga, oír al pueblo qué problema presenta el contrato de fideicomiso que se hizo, cuáles cosas son débiles que hay que fortalecerla, oír al pueblo,
porque la parte más importante del Estado es que sea abierto, democrático, transparente, y así se pueden construir mejores propósitos para todos. Ojalá que también hable un poco de la seguridad ciudadana, ya que sabemos que los atracos están a la orden del día. Nosotros anunciamos lo siguiente, Ajá, brevemente. Ajá, El muy miércoles nosotros vamos a ir al Congreso de la República Ajá. a someter un pequeño anteproyecto de ley donde se haga obligatoria la educación cívica, ética y moral Qué en bueno. todo el país y los partidos. Obligatorio inclusive para poder aspirar a ser candidato. Y el 25, viernes, vamos al Palacio a entregarle en el Palacio al presidente, si es el que lo recibe o quien sea, un proyecto, un programa de cómo se debe educar a la población antes de comenzar las elecciones internas de los partidos el primer domingo de julio del año 2023. Pero qué bueno, esa es una primicia que usted no acaba de dar. Los militares constitucionalistas vamos para allá. Seguiremos aclarando esto en su próxima participación para el próximo sábado. Gracias a todos por la sintonía. Quédense con la programación de Hilando Fino TV. Nos vemos el sábado próximo. Bye bye.